Buenos días chicos, vamos a seguir con nuestras clases online. Nos toca dar la clase número 4. Todo lo que hemos visto anteriormente de funciones, límites, derivadas, estaba dentro del bloque 2 de análisis, así que cambiamos al bloque 3, estadística y probabilidad. Entonces vamos a empezar viendo el tema 9, distribuciones de probabilidad de variable discreta, y después de este tema veremos el tema 10, que serán distribuciones de probabilidad de variable continua. Y bueno, en la clase hoy nos vamos a centrar en el cálculo de probabilidades. Os voy a enseñar a calcular probabilidades sencillitas utilizando la regla de Laplace. No sé si en cuarto de la ESO habréis visto algo de esto. Si sí que lo habéis visto, pues perfecto, porque así todo os va a sonar. Entonces vamos a empezar dando una serie de definiciones. En primer lugar, la definición de suceso aleatorio. Un suceso aleatorio es aquel que depende del azar. El estudio de los sucesos aleatorios puede realizarse obteniéndolos experimentalmente o mediante observación sistemática. ¿Qué ejemplos de experimentos aleatorios conocemos? Pues lanzar un dado, extraer una carta de la baraja, lanzar dos monedas, extraer una bola de una urna que contiene bolas de colores y numeradas del 1 al 10. No sé, muchos ejemplos son aquellos que dependen del azar. Lo contrario de experimento aleatorio sería un experimento determinista, que es aquel en el que sí que sabemos seguro lo que va a ocurrir. Por ejemplo, el experimento consiste en coger una piedra con la mano, sacar la mano por la ventana y abrir la mano. Sabemos en ese caso seguro lo que va a ocurrir, que es que la piedra va a caer, y en ese tipo de experimentos, bueno, pues no vamos a hacer ningún tipo de estudio. Así que nos vamos a centrar en aquellos experimentos que dependen del azar. Vamos a ir dando más definiciones. Vamos a hablar de lo que es la frecuencia relativa de un suceso S. Imagino que el año pasado en estadística sí que visteis lo que era la frecuencia relativa. Entonces, bueno, decir que se llama frecuencia relativa de un suceso a S a la proporción del número de veces que ocurre. Frecuencia relativa de S, pues es el número de veces que ocurre el suceso S entre el número de observaciones realizadas. Imaginad, yo que sé, que realizamos el experimento aleatorio consistente en lanzar una moneda. Como sabemos, los posibles resultados al lanzar una moneda serían cara y cruz. Bueno, pues imaginad que lanzamos la moneda 10 veces y queremos medir cuál es la frecuencia relativa del suceso salir cara. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el número de observaciones realizadas, que hemos dicho que sería 10, si lanzo la moneda 10 veces, entre el número de veces que sale cara en ese lanzamiento, en los lanzamientos que estamos realizando. Así que nada, la frecuencia relativa de un suceso se calcula mediante la división del número de veces que ocurre el suceso S y el número de observaciones que hemos realizado. A continuación vamos a llegar a lo que es la definición de probabilidad. Entonces vamos a ver cuál es la definición de probabilidad, y después vamos a ver que vamos a calcular la probabilidad mediante una ley o regla muy conocida, que es la regla de Laplace. Entonces decir, bueno, que cada suceso aleatorio vamos a ver que tiene una probabilidad. ¿Cómo se define la probabilidad de un suceso aleatorio? Se llama probabilidad de un suceso a S al siguiente límite, al límite de la frecuencia relativa del suceso que hayamos definido en la página anterior, cuando el número de observaciones, que vamos a llamarle n mayúscula, tiende a infinito. Es decir, por ejemplo, en el que estábamos viendo antes, la n sería 10. Entonces, ver qué ocurre con la frecuencia relativa del suceso cara cuando el número de observaciones cada vez es más grande. Es decir, si lanzamos la moneda 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces, pues ver qué ocurre con ese límite de la frecuencia relativa del suceso S. Bueno, pues por definición, como decíamos, la probabilidad de un suceso S es el límite cuando el número de observaciones n tiende a infinito de la frecuencia relativa del suceso. Esto es lo que se conoce como ley de los grandes números. Pero estaréis de acuerdo conmigo que esta definición es teórica y que con ella no podemos obtener inequívocamente el valor de la probabilidad de S. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es llegar a la ley de Laplace. Os he puesto aquí entre paréntesis axiomática de Kolmogorov, simplemente para que no se me olvidara recordaros que al curso que viene vais a ver lo que se llaman los axiomas de Kolmogorov, es decir, de qué propiedades se parte que cumple la probabilidad, ¿vale? Así que nada, lo veréis más adelante. Simplemente quiero que os quedéis con que hay una definición teórica de probabilidad, pero que no nos va a permitir obtener de forma inequívoca el valor de la probabilidad de S. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la práctica en nuestros ejercicios? Pues vamos a proceder de la siguiente forma. Si la experiencia es regular, ¿vale? Que sea regular quiere decir que tenemos un dado o una moneda que sean correctos, es decir, que no esté trucado, es decir, que si estamos en el de la moneda, que la probabilidad de cara y la de cruz sea la misma, que la moneda no esté trucada, o si estamos con un dado, que la probabilidad de que me salga el 1, el 2, el 3, así hasta el 6 es siempre la misma y no esté trucado
el dado o extraer una carta de una baraja, eso es lo que llamamos experiencia regular. Entonces podemos suponer que todos los sucesos elementales, es decir, cada cara del dado o cada una de las caras de la moneda o cada carta de la baraja, tienen la misma probabilidad, que es lo que se llama equiprobables. El prefijo equi, como sabéis, significa mismo, así que misma probabilidad. Entonces nada, si estamos en una experiencia regular donde no hay nada trucado, todos los sucesos elementales tendrán la misma probabilidad, serán equiprobables, y en ese caso podremos aplicar la conocida ley o regla de Laplace, que nos dice que para calcular la probabilidad de un suceso S basta con que dividamos el número de casos favorables a S entre el número de casos posibles. Imagino que esto sí que os sonará y vamos a aplicarlo a una serie de ejemplos muy sencillitos. El primer ejemplo que os he puesto es traer una carta de una baraja española de 40 cartas, donde sabemos que en una baraja española tenéis 4 palos, oros, bastos, copas y espadas, y las numeraciones en cada uno de los en copas, barajas, espadas y bastos pues son los números del 1 al 7 y luego sota, caballo y rey. Entonces vamos a imaginar que extraemos una carta de una baraja española de 40 cartas y queremos calcularnos la probabilidad de que nos salga un as al extraer la carta. Aplicamos la regla de Laplace, número de casos favorables, es decir, número de ases, entre el número de casos posibles, número de cartas. Hay 40 cartas. ¿Y cuántos ases tenemos en la baraja? 4, las de bastos, copas, espadas y oros. Lo simplificamos, 4 partido de 40, que nos daría un décimo, número decimal 0,1, ¿vale? Importante, la probabilidad de un suceso siempre es un número comprendido entre 0 y 1. Si os da al calcular una probabilidad un valor negativo o un valor mayor que 1, es que algo habéis hecho mal. Vamos a suponer ahora que lo que estamos haciendo es lanzar un dado correcto para que no esté trucado y el experimento sea regular. Si lanzamos un dado, los posibles resultados que obtenemos son los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a calcularnos cuál es la probabilidad de que me salga un número par al lanzar un dado. Número de casos posibles, como vemos, 6. Número de casos favorables, números pares, el 2, el 4 y el 6. 3 números pares de los 6 posibles, 3 sextos, simplificado un medio y el número 0,5. Probabilidad de que me salga un número mayor que 2, pues nada, número de casos posibles 6 y número de casos favorables, ¿cuántos números hay mayores que 2 al lanzar un dado? Pues el 3, el 4, el 5 y el 6, 4 números, así que por la regla de Laplace sería 4 sextos, simplificado 2 tercios y en decimal 0,6 periodo. Como veis, todas las probabilidades son números comprendidos entre 0 y 1. Vale, otro ejemplo más, extraemos una bola de una urna. Entonces imaginad que en una urna tenemos 3 bolas que son azules, tenemos 2 que son verdes y 5 que son rojas, en total 10 bolas. Extraemos una bola de esta urna y queremos calcularnos cuál es la probabilidad de que la bola sea azul, de que la bola que extraigamos sea verde o que la bola que extraigamos sea roja. En los 3 casos, el número de casos posibles es 10, que son las 10 bolas que tenemos dentro de la urna, y vamos a calcularnos los casos favorables en cada uno de ellos. Los casos favorables a que la bola sea azul, tenemos 3 bolas azules, luego 3 décimos, probabilidad 0,3. Que la bola sea verde, número de casos favorables, hay 2 bolas verdes, luego 2 de las 10 bolas que tenemos, 0,2. La probabilidad de que sea roja, pues nada, tenemos 5 de las 10 bolas posibles, 5 décimos, 0,5. Y un último ejemplo, ahora lo que vamos a hacer va a ser poner aquí un dado, lanzar 2 dados. Y lo que vamos a hacer es, al lanzar esos 2 dados, sumar sus puntuaciones. Entonces, os he puesto aquí un esquema de las posibles situaciones que nos podemos encontrar, la puntuación que sacamos en el dado 1, la puntuación que sacamos en el dado 2, en ambos casos números comprendidos entre 1 y 6. Si en el primer dado me ha salido un 1 y en el segundo un 1, la suma de sus puntuaciones es 2. Si en el primer dado me ha salido un 1 y en el segundo un 6, la suma de sus puntuaciones es 7. Yo qué sé, si en el primer dado me ha salido un 5 y en el segundo un 4, la suma de sus puntuaciones es 9 y el valor más alto que podemos obtener de la suma es 12, que correspondería con que en el primer dado me haya salido un 6 y en el segundo dado también un 6. Entonces, teniendo en cuenta esta tabla, vamos a calcularnos cuál es la probabilidad de obtener un 2 al lanzar los dados y sumar sus puntuaciones, un 5 y un 11. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un 2? Número de casos posibles, 36.
Número de casos favorables a que me salga un 2, 1, así que nos quedaría 1 de 36. La probabilidad de que me salga un 5, número de casos posibles 36, número de casos favorables 4, que son los 4 5 que veis aquí, y la probabilidad de que me salga un 11 sería de los 36 casos posibles, en 2 de ellos la suma de las puntuaciones es 11, así que simplificado un 18avo. Vale, entonces deciros que he puesto este último ejemplo, que realmente es un experimento compuesto, porque hemos realizado un experimento simple 2 veces para lanzar con la clase del próximo día. Entonces no os voy a mandar ninguna tarea, lo más importante con lo que quiero que os quedéis de esta clase es la regla de Laplace, que es lo que os voy a pedir que utilicéis, cómo calculamos probabilidades en experimentos que sean regulares, donde los sucesos elementales son equiprobables. No os voy a mandar eso, lo que os decía, ninguna tarea, porque esto lo vamos a tener que usar en la clase del próximo día. Muchas gracias por vuestra atención. A partir de las 2 recibiréis las soluciones de la hoja de repaso que os mandé el viernes. Muchas gracias.